En esta diapositiva nos están mostrando la fase de iniciación de la síntesis de proteínas o proceso de traducción. Entonces, inicialmente tenemos un complejo ribosomal 80S inactivo. Se separan las unidades 60S de la 40S. A la subunidad 40S se unen los factores de iniciación EIF3, EIF1 e EIF1A. E minúscula precede porque estamos hablando de síntesis de proteínas en eucariotes. Una vez se ha formado este complejo con estos factores de iniciación y la subunidad pequeña del ribosoma, se une un complejo ternario que está formado por el RNA de transferencia de metionina iniciador, que se une al primer codón de metionina. Para los demás codones internos de metionina que no son el iniciador, existe otro RNA de transferencia. EIF2 es el segundo componente del complejo ternario y el tercer componente es el GTP. Se une este complejo ternario y se forma el complejo de preiniciación 43S. El RNA mensajero se debe activar. El RNA mensajero presenta capping y polianilación. Al capuchón o capping se une un factor de iniciación que es el EIF4F, que está formado por tres componentes que son el EIF4E, EIF4G y el EIF4A. De estos tres componentes, el que realmente se une al capping es el EIF4E. A las adeninas que se agregaron se une la proteína PAP, que significa proteína de unión a las poliadeninas. Además, para la activación del RNA mensajero se une el EIF4B, que tiene actividad helicasa, que a través de la hidrólisis de ATP desbarata estructuras secundarias que se puedan formar en el RNA mensajero. Una vez se activa el RNA mensajero, se une al complejo de preiniciación 43S para formar lo que se conoce como complejo de iniciación 48S. Una vez está formado el complejo de iniciación 48S, se da la búsqueda del codón de iniciación, el escaneo para localizar el codón de iniciación con hidrólisis de ATP, fundamentalmente por la helicasa, que es el factor de iniciación EIF4B. Una vez se localiza el codón de iniciación, entonces el EIF2 hidroliza el GTP y queda unido a GDP y sale. Se une ahora el EIF5B unido a GTP. Se une la subunidad 60S, saliendo los factores EIF5, EIF1 y el EIF3. Al unirse la subunidad 60S, entonces el EIF5B hidroliza el GTP y sale unido a GDP junto con el EIF1A, formándose el complejo de iniciación 80S activo. Entonces, aquí nos están mostrando el extremo 5' con el capping, al cual se une el EIF4F, el que realmente se une es el EIF4B. El EIF4G se une con la proteína PAP, que es la proteína que se une a las poliadeninas. De esta forma, el RNA mensajero en eucariotes adopta una forma circular, que es la forma a la cual se unen los ribosomas y se hace el proceso de traducción para proteger, para garantizar que se dé el proceso de traducción para proteger los extremos 5' y los extremos 3' de la degradación por exonucleasas 5', 3' o 3', 5'.